Seguimos. Previo a analizar el artículo 356 y el contenido de la demanda, quería mencionarles algo más. Una vez que se confecciona el escrito de contestación de demanda, el cual debe acompañarse toda aquella documentación, esa prueba documental de la cual intente valerse el demandado y que hay que incorporar, adjuntar al escrito de contestación, va a haber que presentarla, por supuesto, en original, en el juzgado que está interviniendo en el proceso, en formato papel. ¿Para qué? Para que se agregue esa contestación al expediente. El demandado, por supuesto, sabe cuál es el juzgado interviniente, porque eso se indica, se informa en esa cédula de notificación del traslado de la demanda que este accionado, este demandado, recibió en su domicilio real. Ahora bien, no basta con esa presentación. ¿Por qué? Porque dentro de las 24 horas posteriores a la presentación en formato papel, el letrado tiene que digitalizar esa presentación. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que escanear el escrito, tiene que escanear la documental y enviarlo electrónicamente al juzgado. ¿Para qué? Para que el juzgado incorpore esta presentación al expediente en cuestión. De modo tal que todos los que intervenimos en ese proceso podamos consultar el estado del expediente en la página del Poder Judicial y vamos a ir viendo no solo las resoluciones que va dictando la jurisdicción, sino también los distintos actos procesales que las partes van realizando. En este caso podríamos visualizar como descripción, contestación de demanda, la fecha en la cual se incorporó este escrito y además abrir el archivo adjunto en el cual vamos a ingresar y a poder observar el escrito y la documentación que en este caso se adjunto a la contestación de demanda. Esto es importante, ¿por qué? Porque si no se cumple con la incorporación de esta presentación de modo digital en ese plazo de 24 horas de haberlo presentado en papel, tanto el juzgado como a pedido de la otra parte, se va a cursar una intimación al demandado para que cumpla con esa digitalización, generalmente en un corto plazo de 24 o 48 horas, y si no lo hace, se va a tener por no presentado ese escrito, lo cual en este caso sería grave y trascendente porque podrían tener por no presentada la demanda, con las consecuencias que ello implica. ¿Por qué les aclaro esto? Porque esto en realidad es relativamente nuevo en virtud de la tendencia y de las normas que se fueron dictando para tratar de llegar a confeccionar un expediente electrónico. De allí les expliqué que, bueno, el código no habla ni de domicilio electrónico ni de presentaciones electrónicas. En el código van a encontrar, son todas normas sobrevinientes y actuales, el artículo 120. ¿Por qué? Porque cuando no existía el expediente electrónico, la parte, además de presentar el escrito original en papel, debía adjuntar copias de ese escrito para que las otras partes del proceso las pudieran retirar. Y en el caso de que no acompañara esas copias, la consecuencia era la misma. Se lo iba a intimar a que lo hiciera y si no lo hacía, se iba a tener por no presentado ese escrito. Entonces es una manera similar a la del artículo 120, pero que tienen que tener en cuenta como trascendente a la hora de hacer presentaciones a lo largo del proceso. Ahora sí, entremos a cuál es el contenido de la contestación de demanda, de este acto procesal de postulación en el cual el demandado va a pedirle a la jurisdicción que se rechace la pretensión del actor. Es la oportunidad que tiene para hacer valer todas sus defensas de modo amplio. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el proceso ordinario, donde tiene claramente por excelencia una amplitud para poner todo tipo de defensas y excepciones. Entonces, ¿cuál es el contenido? Así como cuando vimos demanda tuvimos que leer el artículo 330, ahora al leer contestación vamos a ir, les reitero, a leer el artículo 356. Entonces, en el primer inciso trata cuál es la actitud, la carga que tiene el demandado en relación a los hechos invocados por el actor en su demanda y a los documentos que el actor acompañó en su demanda. Entonces, ¿qué establece esta norma? En relación a los hechos que el actor invocó en la demanda, al momento de contestar, el demandado debe reconocer o negar, admitir o negar categóricamente cada uno de esos hechos.
¿Por qué? Porque el silencio respecto de esos hechos o las respuestas evasivas o una negativa absolutamente genérica. Ejemplo, niego la totalidad de los hechos invocados por el actor. Entonces, en el caso de silencio o de negativa genérica, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que el juez va a poder tener tácitamente por admitidos los hechos invocados por el actor. Entonces, debe negarlos de modo categórico. ¿Qué quiere decir? De modo expreso, puntual, uno a uno. ¿Sí? Ya vamos a ver en la parte práctica cómo se formulan estas negaciones. Pero hay que negar cada uno de aquellos hechos invocados por el actor que en algún punto pueden perjudicar al demandado o que contradicen tal vez su versión sobre los hechos. Ahora bien, en este mismo artículo y en el mismo inciso 1 también se refiere a qué puede y qué debe hacer el demandado en relación a los documentos que el actor acompañó en su demanda. Entonces aquí tenemos una situación no idéntica, similar, que va a tener que admitir o negar la autenticidad de esos documentos. ¿Por qué? Lo tiene que hacer de modo categórico, uno a uno. Si lo hace de manera genérica, niego toda la documental acompañada por el actor o guarda silencio respecto a esa documental, también hay una consecuencia. Pero esta consecuencia es más grave que si guarda silencio o niega genéricamente los hechos. ¿Por qué? Porque acá no dependemos de la voluntad del juez, no hay una facultad del juez donde va a poder tener por admitidos los hechos o no. En el caso de los documentos, el juez va a tener por reconocidos y por auténticos los documentos cuya autenticidad no sea negada de manera expresa y categórica. Es decir, si guardo silencio respecto a algún documento o si niego la documentación en su integridad, el juez los debe tener por reconocidos y por ende por auténticos. Entonces es muy importante esto a la hora de contestar demanda y de tener en cuenta cuál va a ser la defensa que va a invocar el demandado. Y ustedes no vieron todavía prueba documental, entonces les tengo que explicar ciertas cosas que se deben tener en cuenta, si bien las vamos a profundizar cuando veamos prueba documental, pero que me parecen importantes. Los documentos que acompaña el actor a su demanda pueden ser instrumentos públicos o instrumentos privados. Entonces, tal vez muchos de ustedes, cuando estudiaron Derecho Civil, lo recuerdan, a partir del artículo 284 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, se van regulando los instrumentos privados y los públicos, donde en realidad hay varias diferencias entre unos y en otros, pero fundamentalmente a los fines de los que estamos estudiando me interesa lo siguiente. No es la misma eficacia probatoria la de un instrumento privado que la de un instrumento público. La eficacia probatoria de un instrumento público es mayor, hacen plena fe por sí mismos y esto viene de que en su confección intervino un oficial público, un escribano, entonces tienen esta mayor eficacia probatoria. En virtud de esto, cuando el demandado pretende quitarle eficacia probatoria a los documentos presentados por el actor en su demanda, según el artículo 356 va a tener que negar categóricamente uno a uno su autenticidad. En el caso de instrumentos privados, por ejemplo, va a decir que niega la autenticidad en forma y contenido de la constancia médica emitida por el Sanatorio Los Arcos, la factura por reparaciones de fecha tanto, el remito de entrega de mercaderías emitido por tal empresa, niega uno a uno. En el caso de ser estos instrumentos privados, ya le quita eficacia probatoria. Entonces, el actor debe haber previsto esta posibilidad al iniciar la demanda y entonces ofrecer en esa demanda otros medios probatorios para tratar de acreditar la autenticidad de esos documentos en el caso de que el demandado la niegue. ¿Sí? Si no lo hizo, esos documentos pierden eficacia probatoria en el proceso. Distinto es el supuesto de los instrumentos públicos. Supongamos que el actor acompañó una escritura pública.
En este caso, en la oportunidad del artículo 356, al contestar demanda, el demandado tiene que impugnar, tiene que negar la autenticidad de ese documento. Pero no basta ello para restarle eficacia probatoria, porque estoy ante un instrumento público. Entonces, lo que va a tener que hacer el demandado, si su objetivo es quitarle esa eficacia probatoria y entiende que ese documento, por ejemplo, es falso, va a tener que, dentro del plazo de 15 días de haberlo impugnado, promover un incidente de redargución de falsedad, que está previsto en el artículo 395 del Código Procesal y vamos a estudiar más adelante cuando veamos prueba documental. Pero es importante que ustedes adviertan en este momento estas diferencias a la hora de negar o desconocer la autenticidad de documentación según estemos ante un instrumento público o privado, porque si no promuevo ese incidente de redargución de falsedad, ese documento, más allá de que lo negué en la oportunidad de contestar demanda, va a continuar teniendo eficacia probatoria. ¿Estamos? También me parece importante que tengan en cuenta que en el caso de que el actor haya acompañado un documento cuya firma se atribuye al demandado y el demandado reconoce la firma, se va a tener por auténtico todo el contenido de ese documento. Este sería entonces el artículo 356, inciso 1, el primer contenido o requisito sustancial que tiene la contestación de demanda, ¿sí? A su vez, en el inciso 2, lo que el artículo establece es que el demandado debe, además, establecer claramente cuáles son los hechos que alega y cuáles esos hechos que alega son los en los cuales funda, ¿sí?, su defensa. Es decir, va a tener que dar su versión de los hechos. Así como el actor, según el artículo 330, relató los hechos en los que funda su pretensión, el demandado va a relatar los hechos en los cuales funda su defensa, los hechos en virtud de los cuales va a solicitar y solicita a la jurisdicción que se rechace esa pretensión del actor. Y entonces dará su versión de los hechos. El médico demandado dará su versión de los hechos para tratar de demostrar que no existió el acto o la conducta tachada de mala praxis médica en la demanda. El demandado por un accidente de tránsito relatará cuál es la forma en la que realmente ocurrió el accidente y por qué no es responsable del mismo, etcétera, etcétera, dependiendo en el proceso en el que estemos. Y además de dar su versión de los hechos, en la contestación de demanda, no porque lo establezca el artículo 356, sino porque lo establece el artículo 333, el demandado tiene que ofrecer toda la prueba de la que intente valerse, toda aquella prueba tendiente a acreditar esos hechos que invoca como defensa. Del mismo modo que el actor lo hizo en su escrito introductorio en la demanda. Entonces, la oportunidad para ofrecer prueba, las partes, esa oportunidad es en los escritos introductorios, en los escritos que vimos postulatorios, en la demanda para el actor y en la contestación de demanda para el demandado. Entonces va a ofrecer todas las pruebas de las que intente valerse. Vamos a profundizar este tema también cuando veamos los distintos medios probatorios y estudiemos cada uno de ellos dentro de lo que es la etapa probatoria del proceso, pero me voy a adelantar como para que lo puedan comprender. Va a tener que ofrecer uno a uno esos medios de prueba. Supongamos que ofrece prueba documental. Si ofrece prueba documental que está en su poder, además, porque lo establece este artículo, la va a tener que acompañar, la va a tener que integrar a la demanda. Puede ofrecer también, por ejemplo, prueba testimonial. Entonces va a tener que individualizar e indicar quiénes son esos testigos que pretende declaren en la etapa probatoria, en la audiencia que se va a fijar a esos fines en la etapa siguiente del proceso. Pero según el artículo 333, tiene además que de identificar a los testigos con nombre, apellido, documento, profesión, domicilio, todos los datos, la mayor cantidad de datos que tenga. Además de eso, tiene que indicar a qué fines ofrece cada testigo, qué es lo que intenta, qué extremos intenta acreditar con cada uno. Ejemplo, en un caso de un accidente de tránsito, se ofrece un testigo indicando que es
presencial del accidente y que entonces va a declarar respecto de la forma de ocurrencia del mismo. En un tema de mala praxis médica, por ejemplo, en el cual se está debatiendo la conducta de un traumatólogo, entonces se cita un testigo técnico, un reconocido traumatólogo mundial, para que brinde un testimonio técnico sobre su materia. Ejemplo. Después puedo ofrecer también prueba pericial, ¿sí? Vamos a estudiar en detalle lo que es la prueba pericial, pero lo que sí tienen que tener en cuenta que en este escrito de contestación, si se ofrece una prueba, supongamos, pericial psicológica, pericial médica, más allá de ofrecerla indicando cuál es el profesional que pido se designe en la etapa aprobatoria para que realice un informe o un dictamen pericial de su materia para que asista al juez en aquello que tal vez excede su conocimiento, voy a tener que también indicar cuáles son los puntos de pericia, es decir, cuál es el cuestionario que, como parte demandada, pretendo que en la etapa aprobatoria el perito que se designe conteste a la hora de confeccionar su dictamen o su informe pericial. ¿Está claro? ¿Y qué más? El artículo 356 dice que además hay que cumplir con aquellas cuestiones dispuestas en el artículo 330 que resulten aplicables para la contestación de demanda. Entonces, si ustedes van a leer el 330 o recuerdan de lo que les explicó el profesor Núñez, van a ver que muchos de esos incisos no resultan de aplicación. Entonces, ¿cuáles resultan de aplicación? El vinculado a que hay que invocar de modo concreto, claro, breve, cuál es el derecho, ¿sí?, en el cual funda su defensa al demandado, ¿sí? ¿Cuál es ese derecho? Y aquí les vuelvo a recordar, como cuando ya vimos en la oportunidad y en la clase de demanda, que el juez, a la hora de dictar sentencia, puede apartarse y puede aplicar un derecho diferente al invocado por las partes, por el actor en su demanda y por el demandado en su contestación. ¿Ello en virtud de qué? En virtud del principio que tal vez ustedes recuerden, iurat novit curia, el juez conoce el derecho. Como el juez conoce el derecho, a la hora de dictar sentencia y realizar lo que ya vimos como la operación de subsunción jurídica, fija los hechos del proceso, los que tiene por acreditados, y los va a elevar a todo este plexo normativo, genérico, sustancial, y va a decidir cuáles son las normas que considera correctas, oportunas, pertinentes para aplicar a los hechos del caso concreto. Por eso, si bien las partes tienen que cumplir con este requisito en estos escritos de demanda y de contestación, el juez luego puede apartarse y eso es absolutamente válido. Y por último, también resulta de aplicación un requisito del artículo 330, que es el que la contestación tiene que contener una petición en términos claros y concretos. ¿Qué sería la petición? ¿Cuál va a ser la petición que formula el demandado en su contestación? Va a ser claramente, primero, obvio, que se lo tenga por presentado, por parte, que se tenga por contestada la demanda, por ofrecida la prueba, y fundamentalmente que oportunamente, al momento de dictar sentencia, se rechace la demanda, se rechace la pretensión invocada por el actor en esa demanda, ¿sí? Por eso, el modo en el cual definimos la contestación de demanda, como ese acto procesal de postulación en el cual el demandado solicita a la jurisdicción que se rechace la pretensión del actor. ¿Está claro? ¿Y solo esto debe contener la demanda? En principio sí, pero puede ser, dijimos que muchas podían ser las actitudes del demandado a la hora de contestar, entonces, ¿puedo tener otros elementos dentro de la contestación? Sí, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Vimos que al momento de contestar demanda y en esa oportunidad, el demandado podía oponer las excepciones reguladas en los artículos 346, 347 y 348 del Código Procesal. Entonces, en el caso de que existan elementos para oponer algunas de estas defensas, tendremos que en esta contestación de demanda va a haber un apartado más que va a estar vinculado a la oposición de una determinada excepción. Ejemplo,
la incompetencia. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad para hacerlo. Y también nos podemos encontrar, si los hechos del caso lo ameritan, de que el demandado, además de contestar con todos estos elementos que yo les expliqué, puede reconvenir, puede a su vez formular una pretensión contra el actor. Ya vamos a ver y estudiar concretamente reconvención, pero tendríamos que esta contestación además va a tener la parte pertinente de reconvención. Y también, por eso yo les digo siempre todo se vincula, ¿qué podría suceder? ¿Se acuerdan cuando vimos sujetos procesales? Estudiamos que en la primera oportunidad que se presenta, el actor y el demandado pueden recusar sin causa al juez. ¿Se acuerdan? Por el artículo 14 del Código Procesal. Entonces el demandado, si desea recursar sin causa a ese juez, la oportunidad es esta. Entonces en la demanda también tendríamos otro apartado en el cual, sin expresión de causa y con fundamento en el artículo 14, el demandado recusaría al juez que está interviniendo para desplazarlo y solicitar la intervención del juez que continúa y que corresponde en orden de turno. ¿Está claro? Entonces vemos cómo, más allá del contenido que la contestación de demanda debe tener por el artículo 356, por el 333 y por lo que resulta de aplicación subsidiaria del 330, existen otras variantes en función de las actitudes que el demandado tenga al contestar. ¿Qué sucede entonces una vez que se contesta esta demanda si el demandado acompañó prueba documental, acompañó documentos? Por el principio de bilateralidad y a fin de mantener la igualdad de las partes ante la jurisdicción, toda vez que de la documentación acompañada por el actor se le dio traslado al demandado y el demandado tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de esos documentos, por lo dispuesto en el artículo 356, inciso primero, lo mismo sucede en el caso que el demandado acompañe prueba documental. Si acompaña prueba documental, una vez que se presenta la contestación de demanda, en la resolución que el juez dicte, donde lo va a tener por presentado, por parte, por contestada la demanda, por ofrecida la prueba, también lo que va a resolver es que de esa documentación acompañada por el demandado se le va a dar traslado al actor para que en el plazo de 5 días se pronuncie respecto de la misma en los términos del artículo 356, inciso primero, que si bien están regulados en lo que es la contestación de demanda, resultan de aplicación para este traslado. Y ese traslado va a ser por cédula. Una vez tramitado este traslado, la causa ya va a haber finalizado esta etapa introductoria del proceso del gráfico que les mostraba recién y va a resultar de aplicación lo que el código regula luego en los artículos 359 y 360. ¿Qué significa? Que vamos a estar en condiciones de que el juez fije la audiencia preliminar y convoque a las partes a esa audiencia del proceso que vamos a estudiar la clase que viene. Entonces, ¿cuáles son los efectos, después de esto que vimos, que genera la contestación de demanda? ¿Se acuerdan que en la primera clase, en la clase de demanda, vimos los efectos que tenía la contestación de demanda? La demanda. Entonces vimos el tema de que generaba la apertura de la instancia, de que iniciaba fundamentalmente el proceso, de que interrumpía la prescripción. Bueno, ¿qué pasa con la contestación de demanda? Primero cierra lo que es la etapa introductoria del proceso, ¿sí? Por otro lado, deja establecida o permite establecer la competencia del juez, porque si el demandado no cuestionó la competencia, ya queda establecido que se va a ser el juez que va a intervenir a lo largo de todo el proceso. O bien, puede ser que él haya cuestionado, haya opuesto una excepción de incompetencia, pero también se resuelve en esa etapa introductoria. Entonces podríamos decir que una vez resuelta esa excepción, también ya quedaría establecida y fijada la competencia. Por otro lado, me queda claro que como efectos, el demandado nunca más va a poder recusar sin causa al juez, no va a poder existir reconvención porque la oportunidad era esa y si no lo hizo, no lo va a poder hacer después, sistema de preclusión. Y tampoco va a poder oponer excepciones, porque la oportunidad era la contestación, con lo cual el efecto que tiene es que no va a poder oponer
excepciones o excepciones distintas a la que ya opuso. ¿Está claro? Y después el efecto más importante tiene que ver con que de algún modo al contestarse la demanda queda fijada la cuestión litigiosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Con el escrito de demanda y de contestación yo ya voy a tener o poder advertir cuáles son los hechos afirmados por cada una de las partes, cuáles son los hechos controvertidos entre las partes, afirmados por una y negados por la otra. Y por otra parte, voy a poder analizar cuáles son los hechos conducentes, aquellos que resultan relevantes para la resolución del proceso, ¿sí? Para el momento en el cual el juez tenga que dictar sentencia. Y entonces esto es muy importante porque, y lo vamos a terminar de estudiar la clase que viene cuando veamos audiencia preliminar, porque tener en claro cuáles son esos hechos afirmados, conducentes, controvertidos y por ende de los controvertidos los conducentes, va a determinar, ¿sí?, de alguna manera cuáles son los hechos que son objeto de prueba, ¿sí? Cuáles son los hechos en virtud de los cuales el juez va a ordenar la producción de ciertas pruebas, de algunas o de todas las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Está claro? Antes de avanzar con otras actitudes del demandado, quería aclararles otra cuestión. Yo les dije que en función del artículo 333, las partes, el actor y el demandado tienen que ofrecer toda la prueba de la que intentan valerse el actor al promover la demanda, el demandado al contestarla. Ahora bien, ¿esta es la única oportunidad que pueden hacerlo? La respuesta es que en principio sí. Pero el código regula algunas situaciones en las cuales se admite que se incorpore más prueba documental o que se ofrezca más prueba. Son situaciones puntuales que vamos a estudiar, pero la regla general es que la oportunidad es esa, es la de los escritos introductorios. Vamos entonces ahora a analizar esos supuestos. Uno tiene que ver con los documentos nuevos, es decir, los documentos que se pueden incorporar luego de esta oportunidad de promoción de demanda y contestación, que están regulados en el artículo 335 del Código Procesal. Después está la situación de los hechos no invocados, artículo 334 del Código Procesal, y los hechos nuevos, artículo 365. Ahí tienen las normas para leerlas, pero voy a explicarles de qué se trata. Empecemos por los documentos. Dijimos que la prueba documental, como principio de la cual intentan valerse, el actor y el demandado, la tienen que ofrecer y acompañar en la demanda y en la contestación. ¿Pueden acompañar documentos después? Sí, pueden. ¿En qué casos? En dos supuestos. En el caso que se trate de documentos de fecha posterior a la promoción de esa demanda o a la contestación. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque si son documentos de fecha posterior, es lógico que las partes no los hayan podido acompañar en la oportunidad de promover la demanda o de contestar. Es claro que no ha habido una negligencia por parte del actor o del demandado al no acompañarlos. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que se promueve una demanda por los daños generados a un inmueble por una obra de construcción lindera. Entonces se reclaman los daños que se generaron a raíz de esa obra en construcción. Cuando se promueve la demanda, los daños aún no están reparados y el actor los reclama en función de un presupuesto de reparaciones que realizó un arquitecto. A lo largo del proceso, a los 4 meses, en realidad esas reparaciones se realizan y se pagan. El actor las realiza y las paga. Y entonces ahora tiene una factura, un documento de fecha posterior al inicio de esa demanda, que claramente está vinculado, que resulta trascendente para acreditar realmente lo que pagó, lo puede incorporar. ¿Está claro? Pero no solo se pueden incorporar los hechos de fecha posterior a estos momentos, sino también se pueden incorporar los documentos que las partes aleguen
más allá de que tengan fecha anterior al inicio de la demanda y de la contestación, siempre y cuando aleguen y declaren bajo juramento que no tenían conocimiento de la existencia de esos documentos al momento de promover la demanda o al contestar. Entonces, una vez que se presenta ese documento en el proceso, nuevamente principio de bilateralidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ordenar correr traslado a la otra parte por 5 días para que se exprese en relación al reconocimiento o desconocimiento de la autenticidad de ese documento en los términos del artículo 356, inciso primero del Código Procesal. ¿Está claro? Y ahora, siempre a lo largo de todo el proceso, ¿en qué momento se pueden acompañar estos documentos? En primera instancia, ¿sí? En la primera instancia en la cual tramita todo el proceso, las partes los pueden acompañar hasta, dice el código, que los autos se encuentren a sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que transitamos toda la etapa introductoria, toda la etapa probatoria, se clausuró la etapa probatoria, transcurrió el plazo, ya lo vamos a estudiar, una vez concluida la etapa probatoria en el cual las partes pueden presentar los alegatos, uno de los intervinientes en el proceso, al actor, el demandado, le va a solicitar al juez, mediante un escrito, que dicte sentencia. El juez va a analizar que el expediente se encuentre en condiciones de dictar sentencia y si lo está, va a dictar una resolución que va a tener la fecha, supongamos 10 de abril de 2020, y va a decir autos a sentencia, con la firma del juez. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se puede realizar más actividad procesal en el proceso. Las partes, el actor, el demandado, no pueden realizar ninguna actividad. El expediente ya se encuentra a sentencia. Entonces, lo único que pueden hacer allí es esperar el dictado de esa sentencia. Entonces, ¿puedo acompañar esos documentos hasta el dictado de esa resolución? ¿Qué sucede si tengo documentos para acompañar de fecha posterior o que no tenía conocimiento que existían, pero el expediente ya tiene autos a sentencia? ¿Puedo hacerlo después? Sí, puedo hacerlo después. ¿En qué caso? Nosotros estamos estudiando el proceso ordinario. Dictada la sentencia de primera instancia, las partes pueden interponer contra esa sentencia un recurso de apelación. ¿Para qué? Para que el expediente se eleve a la Cámara y la Cámara revise esa sentencia y la modifique o no. Cuando el expediente se eleva a la Cámara, para que las partes funden sus recursos de apelación y luego la sala interviniente resuelva, también, en paralelo, las partes, una vez que el expediente llega a la Cámara, pueden ejercer determinadas facultades y realizar ciertos actos. Entre ellos, lo establece el artículo 260 del Código Procesal, van a poder agregar esos documentos, ¿sí?, que son posteriores al dictado de autos para sentencia. ¿Está claro? Toda esta parte de el trámite ante la Cámara y demás lo vamos a ver en detalle cuando veamos recurso de apelación. Pero no olviden que sí, que se puede entonces acompañar luego y la oportunidad es esta. Cuando veamos recurso de apelación vamos a volver sobre este tema. Esto es lo que tiene que ver con los documentos, pero les dije también que las partes podían ofrecer prueba en otras oportunidades. ¿En qué oportunidades? En las que estén vinculadas a la existencia de hechos nuevos, hechos sobrevinientes a esa demanda o contestación, y entonces se pueden invocar esos hechos nuevos porque tienen vinculación con la cuestión que se está debatiendo en el proceso. Y eso está regulado en el artículo 365 del Código Procesal. Entonces, las partes van a poder invocar esos hechos nuevos y poder ofrecer prueba vinculada a tales hechos. Ahora bien, el estudio de los hechos nuevos y cómo se plantea un hecho nuevo y demás, lo vamos a ver. Vamos a tener una clase práctica destinada a el estudio de los hechos nuevos y a ver, aprender cómo se plantea, ¿sí? Supongamos, les doy un ejemplo para que lo puedan ver, que estamos en un juicio que el actor promovió por mala praxis médica y un hecho nuevo podría ser que a raíz de esa mala praxis que le generó un daño en, supongamos, cardíaco,
luego de iniciada la demanda, tuvo que ser intervenido nuevamente por lo mismo. Entonces, esa nueva intervención quirúrgica vendría a ser un hecho nuevo, sobreviniente, que las partes lo pueden invocar. Lo vamos a estudiar con detalle cuando veamos la clase práctica, se los va a explicar el doctor Beade, que es quien tiene a cargo esa clase. Simplemente para que vean que es otra oportunidad en la cual yo podría ofrecer prueba vinculada a ese hecho nuevo. Ahora bien, hay otra situación que más tiene que ver con la clase de hoy, que es contestación de demanda, que se trata de los hechos no invocados. ¿Qué son los hechos no invocados? El demandado, en la oportunidad de contestar demanda, puede introducir hechos que no fueron invocados por el actor en su relato, pero que claramente se relacionan con el mismo y están vinculados al desarrollo de esa relación jurídica entre el actor y el demandado. Por alguna razón, por omisión, por una cuestión de estrategia, el actor no los mencionó, no los invocó. Y entonces lo hace ahora el demandado al contestar demanda. Entonces, si el demandado introduce estos hechos no invocados por el actor en su contestación, conforme lo dispone el artículo 334 del Código Procesal, dentro de los 5 días de notificado el actor de esa resolución que tuvo por contestada la demanda y por ende el actor ya pudo ver cuáles eran esos hechos no invocados que ahora introdujo el demandado, va a poder dentro de esos 5 días agregar documentos y ofrecer prueba vinculada a esos hechos no invocados. ¿Está claro? La oportunidad de los hechos no invocados es al contestar demanda, ¿sí? Distinto es en el caso de los hechos nuevos y documentos nuevos que tienen estas dos oportunidades, en primera instancia y cámara. ¿Está claro? Bueno, hasta acá esta segunda parte y vamos a pasar a ver una última tercera parte de la clase donde vamos a hablar de el allanamiento al contestar, la rebeldía y la reconvención.